Bueno, ahí, Bueno, Romy. buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas a este conversatorio. Muchísimas gracias por la participación, tanto a quienes están aquí dentro de la videoconferencia, que han entrado al Meet, como a quienes nos vayan a acompañar por el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social. Queremos darles las gracias por tomarse este rato de la tarde para compartir con nosotros y nosotras esta instancia de reflexión. Bueno, gracias Gisela, compañera del personal universitario de nuestra facultad, a Natalia Gentile, del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de nuestra universidad, a Carolina Bonaldo, a Adriana Fernández Zapino, docente y compañera de la facultad, bueno, a Shirin Cavalli, consejera, compañera también de la Secretaría de Vinculación y Transferencia. Bueno, es interesante que tengamos este rato para encontrarnos, agradecerles también desde el Grupo de Investigación Problemáticas Socioculturales de nuestra facultad a las expositoras y las expositoras de esta tarde, haber aceptado el convite de nuestro grupo, que desde hace muchos años trata de pensar un poco estas cuestiones de articulación y de nuestros saberes, digamos, con las prácticas y las problemáticas situadas de nuestra comunidad, de nuestras comunidades en plural, y particularmente durante todo este tiempo que de alguna forma arrasó con nuestra planificación habitual de actividades, nos venían quedando pocos espacios para reflexionar sobre las distintas experiencias que se fueron generando, en muchos casos a demanda, ¿no? Y de manera con un gran nivel de aceleración en nuestras articulaciones, poco tiempo y poco espacio para poder reflexionar sobre esas experiencias, en las cuales nuestra Universidad Nacional de Mar del Plata, desde distintas áreas, desde distintas unidades académicas, desde distintos campos de producción disciplinar, pero también en conjunto con la coordinación regional de nuestro sistema de salud y también en coordinación con muchísimas instituciones del campo de la salud, habían tenido oportunidad de articularse en torno a distintas respuestas a necesidades que fueron surgiendo en nuestras comunidades, ¿no? Particularmente esa forma de articular, y un poco lo que vamos a charlar esta tarde y sobre lo que van a hablar los expositoras y las expositores que nos acompañan, tiene que ver también con eso de lo que muchas veces hablamos, que es de comprender la universidad y nuestra Universidad Nacional de Mar del Plata como un derecho, ¿no? Que no implica solo el derecho individual, y esto lo explica muy bien Eduardo Rinesi, con quien nos vamos a encontrar en agosto también, pero no es solo ese derecho individual a acceder a un proyecto de formación en una universidad, a ser universitario, acceder a los estudios universitarios, sino que implica también el derecho colectivo, el derecho de los pueblos, a acceder a la producción de conocimiento, a la producción de tecnologías necesarias para responder a las necesidades de esa comunidad, y sobre todo en contextos de crisis como las que hemos atravesado a través de la pandemia desde marzo, por lo menos, del año pasado. Entonces, agradecerles que tengamos esta primera instancia. Nuestra universidad ha tenido muchísimas formas de articulación con la comunidad en la pandemia y en muchos otros espacios, sectores, actores y participantes de la comunidad universitaria y del campo de la salud también, que tendríamos mucho para discutir y decir. Este es un primer paso con muchos de esos aportes y que nos parece importante, antes de ir a este receso, segundo receso extraño de nuestra vida en pandemia, poder tener esta oportunidad de encontrarnos a conversarlo, a reflexionar sobre eso, a retomar y reconstruir las experiencias, pero también a pensar para adelante otras formas de mejorarlas y de seguir potenciando ese lugar, ese ser situado de la universidad en su comunidad. Así que bueno, presento brevemente a las y los 5 expositores de la tarde. Vamos a escuchar aproximadamente en este orden, con las cosas que vayan surgiendo en el medio, y iremos leyendo comentarios. Muchas gracias a todos los que están escribiendo ya en el chat. A la licenciada Paula Meschini,
que es decana de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social y ha estado a cargo de la coordinación del programa La Universidad Nacional de Mar del Plata contra las Desigualdades. Además, es la directora de nuestro grupo de investigación, así que obviamente en el convite tenía que abrir el uso de la palabra para hacerse cargo de la invitación. También vamos a escuchar a la doctora Vera Álvarez, que es secretaria de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Nacional de Mar del Plata, además de docente e investigadora de la Facultad de Ingeniería y del CONICET y vicedirectora del INTEMA. Al licenciado Juan Pablo Isel, secretario académico de la Facultad de Psicología de nuestra Universidad Nacional de Mar del Plata y docente investigador y extensionista también de esa unidad académica. A la licenciada Luz Mari Castaño, que está a cargo de la coordinación del área de capacitación de Región Sanitaria Octava y con quien hemos articulado muchísimas acciones en este tiempo desde la facultad, además licenciada en enfermería, que también tiene mucho para decir en torno a ello. Y por último vamos a escuchar al doctor Daniel Antenucci, vicerrector de la Universidad Nacional de Mar del Plata y además docente investigador del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. ¿No? Creo que no me olvidé de nadie, pero después me van corrigiendo si dije mal algún dato, así que me silencio y les escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. En principio, muchas, pero muchas gracias por estar, por venir a este encuentro que tiene como primer objetivo pensar de alguna manera estas articulaciones que se dan en el campo de la salud entre la universidad y nuestra sociedad en el marco de una pandemia que está resultando en principio mucho más larga de lo que pensábamos cuando esto inició casi hace 1 año y medio atrás. Pensar entonces nuestra salud nos lleva no solamente a pensar la misma como ausencia de enfermedad, que sería tal vez la definición más extensa de cómo entendemos a la salud, sino también pensar que la salud constituye un derecho personal, individual, como bien decía Romina, pero también un derecho colectivo. La salud, como bien nos recordaba y nos enseñó Floreal Ferrara, un gran sanitarista argentina, es un hecho político. Y en ese hecho político es donde nosotros pensamos la salud y ahí es donde también nos articulamos desde la universidad, desde el programa que me tocó en este caso coordinar conjuntamente con Romina Colachi y también con otros compañeros de la Secretaría de Extensión y de otras secretarías y representantes de la universidad, que constituimos una comisión para poder aproximarnos a trabajar y compartir un momento muy difícil de nuestra ciudad, de nuestro país, que estuvo vinculado con ese primer momento de ASPO, ¿no? De aislamiento preventivo social obligatorio, que inició la pandemia de esa manera y que nos hizo dar cuenta entonces de esta dimensión colectiva, social, política que tiene la salud. Entonces la salud no solamente entonces es una ausencia de enfermedad, sino tampoco es únicamente el equilibrio, podríamos decir, biopsicosocial, sino que la salud también es conflicto, la salud también es disputa y la salud, como nos enseñó Floreal Ferrara, es también político. Y esto lo pudimos ir viendo porque nos dimos cuenta que la pandemia puso en evidencia un sistema de salud no solamente a nivel nacional, sino también regional e internacional, que a partir de la implementación de políticas neoliberales, que en nuestro caso, en nuestro país, se inician y se profundizan en la última dictadura cívico-militar y que durante toda la década, podríamos llamar perdida, del neoliberalismo, donde también la salud desde un estado presente, desde un estado protector, fue siendo
siendo desmantelada progresivamente hasta que pudimos tener durante el ciclo de gobierno nacional, popular, democrático, a cargo de nuestro presidente Néstor Kirchner, un modelo de salud, un modelo sanitario que intenta nuevamente poner en el centro lo público y poner en el centro a los trabajadores del sistema sanitario y poner en el centro la institucionalidad necesaria para poder garantizar esa salud no solamente individual, sino de manera societaria, de manera colectiva, entendiendo que es un derecho y que debía ser garantizada de manera pública, gratuita, para todos. Lamentablemente, como bien sabemos, el último gobierno de Cambiemos redujo el Ministerio de Salud, lo redujo a una secretaría y con esa acción desmanteló una serie de dispositivos y de programas eh, y dispositivos institucionales de los cuales nosotros veníamos, a pesar de todo el esfuerzo de desmantelamiento que se había hecho en la dictadura y en el último ciclo neoliberal, intentando recuperar y, como decía anteriormente, poner en la centralidad del Estado. La pandemia nos encuentra justamente con ese desafío, con un Estado debilitado, con un Ministerio de Salud que hubo que crear, que hubo que abrir, y que en ese centro tuvimos que poner de nuevo la prevención, la promoción y la salud entendida como este derecho de todos a poder tener derecho a la vida, ¿no? Y ahí es donde una de nuestras carreras, enfermería, que generalmente se le enseñó o tenemos esta imagen de la enfermera pidiéndonos silencios, tuvo que levantar su voz, porque enfermería, dentro de los profesionales de la salud, viene siendo una profesión muchas veces silenciada, muchas veces subalternizada, y ahí es donde nos dimos cuenta, en el meollo, en el ojo de la tormenta de esta pandemia, no solamente de la importancia del Estado, no solamente de la importancia de la solidaridad, del trabajo colectivo y de la necesidad de ir construyendo y defendiendo lo común y lo público, sino también nos dimos cuenta de la centralidad que tiene una profesión como enfermería, que venía siendo ya declarada desde el Nursing Now como una profesión prioritaria que para nuestro país se constituyó en una carrera esencial, en una profesión esencial, y que nos dimos cuenta también en nuestra Universidad Nacional, a partir del incremento que tuvimos en la matrícula de estudiantes de enfermería, que también desde la sociedad este tema, problema del cuidado, deja de ser una cuestión familiar para pasar a ser un problema de agenda del Estado. Entonces, digo esto porque como decana también tuve que comprender este cambio, esta necesidad de entender que en el campo de las ciencias de la salud había una voz que estaba callada, que era la de la enfermería, y que justamente la pandemia habilitó para que pudiéramos pensar maneras otras de cuidarnos, que no son solamente individuales, que sino también son comunitarias, también son societarias, y que nos invitan también estas otras formas de cuidarnos a pensar cómo organizamos nuestras sociedades, cómo estamos pensando los modos de producción y de consumo en nuestra sociedad, para que estas pandemias no sigan aletargándose, no sigan perpetuándose en el tiempo. Desde la universidad, entonces, conjuntamente con varias de las carreras que formamos parte del campo de la salud, y acá está Juan Pablo, que está también en representación, que es psicólogo, y en representación de la Facultad de Psicología, conjuntamente con la Escuela Superior de Medicina, con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que ahí tenemos la carrera de Bioquímica
desde nuestra facultad, donde se dictan las carreras de terapia ocupacional, trabajo social y enfermería, como decía anteriormente, rápidamente nos pusimos a disposición de la organización popular que estaba surgiendo en el territorio, porque mientras nosotros pensábamos qué podíamos hacer, cómo nos podíamos acercar, las organizaciones populares que están en el territorio rápidamente organizaron ollas comunes, ollas populares, abrieron comedores, merenderos, porque se daban cuenta que la pandemia es un problema sanitario, como decía anteriormente, es un problema político, pero también tiene una dimensión social y desnudó una importante y tremenda desigualdad entre aquellos que podían quedarse en sus casas y otros que no tenían casa donde quedarse, otros que tampoco tenían garantizado el acceso al alimento y tampoco tenían garantizado en ese invierno del año pasado, y a veces lamentablemente muchas de las condiciones materiales de vida tampoco se han modificado, hoy lo tienen, el acceso a la energía, el acceso al agua. Entonces, esta pandemia vino a poner en descubierto esa realidad durísima y a interpelarnos también como institución, y es desde ahí donde en este programa, la UNMDP contra la desigualdad, estuvimos acompañando todo este proceso de organización de los comités barriales de emergencia que inician con los comedores, merenderos, que se habían multiplicado en la ciudad y que hicieron de alguna manera, formaron una red social, comunitaria, que abrazó amorosamente a cada uno de aquellos que tuvo frío, que tuvo hambre y que tuvo la oportunidad de acercarse a un lugar donde hubo un vecino, un compañero, una compañera que abrió su casa y que puso el hombro, no solamente para vacunarse, sino también para apoyar, para contener, para abrazar. Creo que tenemos mucho para pensar, reflexionar respecto a las deudas. Creo que iniciamos una pequeña acción, es como que a veces pienso lo que hicimos y digo fue importante, pero nunca alcanza, ¿no? La situación de necesidad, la situación de desigualdad, las situaciones de las diferencias en las que estamos, las jerarquías sobre las que se organizan nuestras sociedades, nos hacen pensar que tenemos que seguir sumando esfuerzos. También nos dimos cuenta que esta dimensión social no solamente era material, sino también había una dimensión simbólica que se traducía en violencia hacia los jóvenes, en violencia hacia los adultos mayores y en violencia también hacia las mujeres. Y ahí es donde con psicología se constituyó un programa que llamamos Cuidar a quienes nos cuidan, ¿no? Que seguramente Juan Pablo va a comentar ese programa, pero ese programa también nos dio la posibilidad de ver que no solamente todo se arreglaba tan rápidamente, sino que había otras cuestiones que, que necesitábamos ponerle palabra, que era necesario romper el silencio, que era necesario tener distanciamiento físico, pero no tener aislamiento emocional, no tener aislamiento comunicacional, que necesitábamos poder tener lugares de encuentro para que la palabra circulara, para poder pensar esos territorios y las dificultades que cada uno de esos territorios planteaban en términos de garantizar, de poder garantizar la vida. Así que en ese marco de los comités barriales de emergencia, de la mesa social que se constituyó en el marco del Consejo Deliberante, del cual asistimos conjuntamente con Pablo Celaya Blanco, conjuntamente con Romina Colachi, a las distintas reuniones que se dieron, que se organizaron con los movimientos populares, con los comités barriales de emergencia, como decía anteriormente, no solamente para garantizar la materialidad de la vida, sino también para poder acompañar este proceso de prevención de situaciones de violencia que se daban también con los jóvenes, con las mujeres, con las niñas, y que
de esa manera se pudieron constituir una serie de alertas en las cuales estuvimos trabajando todo este tiempo. Nada, me parece que de manera introductoria, como para que circule también la palabra, es lo que diría, pensar la salud entonces no solamente como una cuestión física o biopsicosocial, sino poder pensar la dimensión social y la dimensión fundamentalmente política en términos de litigio, de conflicto, de disputa, por lo que entendemos que es un bienestar, ¿no? Que esto que es algo que también tenemos que, me parece desde la universidad, poder repensar y aportar y tratar de que el acceso a la educación, a la salud, el acceso a la alimentación en términos de soberanía alimentaria constituyan un piso mínimo de derechos para todos los que viven en Mar del Plata, pero también como somos una universidad nacional, pensarnos en esa dimensión de nuestro país, de nuestra región, y cómo también podemos abonar y aportar a garantizar esos derechos también en nuestra patria. Nada más, gracias. Gracias, Paula. Le damos la palabra ahora a Vera. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a compartir una presentación para que vayamos charlando también de algunas cosas que estuvimos haciendo en la universidad en el marco de esta pandemia y también con muchas de las consideraciones que ya mencionó Paula y que comparto fuertemente, y algunas van a surgir también en esta charla. Bueno, yo les voy a contar primero algunas cuestiones más técnicas, llamémosle. Yo, como dijo muy bien Romina, soy ingeniera, doctora en ciencia de materiales, y trabajo en el desarrollo de materiales desde hace muchos años. Entonces, en principio, nosotros trabajamos en dos proyectos muy interesantes que tuvieron que ver con el desarrollo de geles y otro tipo de materiales para proteger las superficies del COVID, para decirlo de forma sencilla, y con otro que es de carácter un poco más social, que tenía que ver con la elaboración optimizada de máscaras de protección facial. Lo primero que quiero rescatar yo de los dos proyectos, que tienen cuestiones diferenciales, pero cuestiones también que los reúnen o los aunan, es que el primero de los proyectos surgió en el marco de la convocatoria IP-COVID que allí por abril del año pasado hizo la Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación, en donde los investigadores en 10 días o 15 días tuvieron que presentar propuestas y se presentaron 910 propuestas. A mí la verdad es que lo primero que me sorprendió fue la cantidad de propuestas y todas las que de alguna manera quedaron aprobadas, o sea que su nivel técnico, su potencialidad de contribuir a esta pandemia en función de la sociedad era alta, pero bueno, solamente se pudieron financiar 64 y esta fue una de las 64. Lo primero que quiero rescatar de esta primera instancia tiene que ver con que el gobierno nacional haya decidido invertir dinero en generar tecnología en nuestro país y no importarla. Parece un hecho menor, pero no lo es. Cualquiera de las cosas que se financiaron, que estuvieron dirigidas a 3 ejes principales, que fue los kits de detección, las vacunas y los materiales para prevención, se podría haber intentado traer de otro país del mundo y por suerte no fue así. No solo no fue así por la inversión que decidió hacer el país en la ciencia y técnica que tenemos en nuestro país, acumulado y muchas veces subutilizado o utilizado con fines que no son los que deberían tener, sino también por la respuesta de los científicos a presentarse a esta convocatoria. La segunda, que es la elaboración de las máscaras de protección facial, las viseras que todo el mundo ya ha visto, que antes no sabíamos ni lo que era y ahora las conocemos todos y vemos mucha gente que todavía las usan y por qué no se van a seguir usando, surgió como un proyecto dentro del INTEMA. El INTEMA es un instituto de doble dependencia entre el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata, y el ICITE, que es otro instituto de iguales características, como un proyecto más bien solidario de empezar a generar máscaras con impresión 3D y donarlas a todo lo que era el sistema de salud, a comedores escolares, a también todo lo que fueron después los CBE y distintos lugares siempre públicos que los requirieran. Esto, que en principio fue algo más bien solidario con recursos de los propios integrantes de los institutos,
posteriormente fue un proyecto del Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal COVID-19, en el cual nuestra universidad tuvo 6 proyectos financiados. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver el mapa de los casos en el mundo, este es un mapa del día de ayer, de la cantidad de casos de COVID que hay en el mundo, y por suerte hoy les puedo presentar al lado un mapa de la vacunación a nivel mundial, que en las primeras presentaciones que hablábamos de este tema, eso no era ni remotamente pensado ni posible. Nos dimos cuenta que había un problema muy grande con las personas asintomáticas, porque básicamente podían transportar el virus y contagiarlo sin que nadie se enterara. Esto dicho muy simple y muy rápido. Entonces, la mayoría de las acciones frente a la pandemia se centraron en tratar de generar kits de detección en una primera etapa y vacunas en una segunda etapa, pero todo lo que tenía que ver con materiales y prevención no eran tan claros. A ver, ¿no lo están viendo bien la presentación? Perdón. ¿La están pudiendo ver o no? Está corriendo Vera, pero no estaba en pantalla completa. Pero yo la tengo en pantalla completa. A ver, probamos de vuelta. A ver ahora. Acá me avisaron, por suerte existe el WhatsApp y uno se entera de todo. Yo la tengo acá en mi pantalla completa. ¿Sigue sin verse completo? Sí. Dale. ¿Ahí? Y yo lo veo en mi pantalla entera, de hecho no los veo a ustedes. No funciona. Bueno, a ver. Vamos a hacer un intento más. Qué lástima. Qué pena. Porque me gustaba que vieran un poquito las imágenes, pero no, evidentemente no me permite. Se ve igual, Vera, pero se ve pequeño, ¿viste? Con la vista general del programa, digamos. Claro, yo lo que hago es ponerle modo presentación, pero no sé si estaré haciendo algo mal. ¿Se sigue viendo chiquito? Sí. No se me ocurren más opciones. Bueno, estoy para... Bueno. Perdonen. Bueno, básicamente lo que yo, mientras les voy comentando de qué se trataba esto, nos dimos cuenta que el virus que podía quedar depositado en una superficie podía ser el medio de contagio para otras personas. Entonces lo que nos planteamos, y lo que me parece que es más interesante contarles, tiene que ver con que intentamos reconvertir las investigaciones que estábamos haciendo desde hace muchos años, porque nosotros nunca habíamos trabajado ni con COVID ni con ningún otro virus. Pero sí veníamos trabajando con un material que era antifúngico, antibacteriano y antimicrobiano. Lo usamos para aplicaciones en agro y para aplicaciones en biomedicina y remediación de aguas. ¿Por qué? Porque tenía capacidad de absorber distintos materiales y en particular empezamos a ver que era capaz de inactivar distintos virus de tipo corona. Bueno, ante esa posibilidad de reconvertir lo que estábamos haciendo, no sé si vuelvo a probar o no, ¿vuelvo a probar? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Hago un intento más? Y el llamado de la Agencia Nacional de Desarrollo e Investigación, ¿tampoco? No. No tenemos suerte. En fin, bueno. Lo que hicimos fue presentarnos a la convocatoria planteando que estos materiales servían para inactivar el virus. ¿Qué quiere decir inactivar el virus? Básicamente lo que quiere decir es que, ¿ahora sí? No. Es que no puede ni reproducirse ni contagiar. Acá hubo también un debate súper grande que tiene que ver con cuánto vivía en la superficie. La Organización Mundial de la Salud un día decía una cosa, otro día decía la otra. Todavía está en discusión si dura un día, si dura 20 días. Bueno, básicamente lo que es importante es lo que se reporta en la bibliografía científica en cuanto a la duración de este virus en distintas superficies, que va desde las 4 horas hasta los 9 días. En eso basamos nosotros el desarrollo de este material, que lo que pretendía no era desinfectar, porque ustedes me van a decir, ¿y por qué no usaron lavandina o alcohol? Porque eso desinfecta el virus que ya existe en la superficie. Lo que nosotros nos planteamos fue dejar un recubrimiento por el cual
el virus pudiera inactivarse durante de 24 a 48 horas. Es decir, uno cuando pasa un desinfectante remueve el virus que ha, pero si inmediatamente viene otra persona y deja el virus en la superficie, uno se vuelve a contagiar. Acá esa película que protege por 24 o 48 horas posterior a que ocurra el contacto con el virus. Bueno, empezaron a salir un montón de noticias científicas de este tipo. El proyecto, como les contaba, quedó financiado. Empezaron a explicar las vías de transmisión del virus. Y acá lo que me parece importante es tratar de explicar cómo se tuvo que reconvertir la investigación, que iba para otro lado, para poder dar respuesta a esto. Esto me parece que es algo que hicieron muchos científicos y científicas en nuestro país y a lo largo del mundo, y nosotros simplemente nos propusimos aportar materiales preventivos con estas propiedades, pensando también en el transporte público, en que se pudiera ir a los restaurantes, que la gente pueda volver a su trabajo, pueda volver a las escuelas. Ese fue el primer objetivo. Usamos un material que se llama quitosano, y si bien no es importante desde el punto de vista químico el material de que le estoy hablando, lo que sí es importante es que es un desecho de nuestra industria pesquera. Es decir, este material se obtiene como una segunda vida de lo que hoy por hoy es un desecho y además es muy contaminante en nuestro país y además puede generar trabajo y empleo. Eso nos parecía muy importante en una economía circular. Ese polímero tiene todas estas propiedades positivas, además de que es biodegradable y biocompatible, y lo combinamos con ciertas sales que potenciaban sus propiedades antibacterianas, antifúngicas y antimicrobianas. Y además le daban estabilidad y durabilidad en el tiempo. El proyecto tiene muchas etapas. Empezó en una etapa de laboratorio y después pasó a una etapa de planta piloto, es decir, uno empieza haciendo unos poquitos gramos y después hace kilos del material para finalmente transformarse en un producto industrial, que por supuesto la idea es que lo comercialice alguien que no sea la universidad, pero sí la universidad tenga los réditos por haberlo creado, ¿sí? Fabricado, patentado, lo que fuera. Pasamos por un montón de etapas básicas de caracterización, obtención y demás, seleccionamos muchas formulaciones y ahí nos tuvimos que poner a charlar entre físicos, químicos e ingenieros con virólogos, que era algo que nunca habíamos hecho tampoco, porque todo estaba muy lindo, pero alguien tenía que demostrar que el virus se inactivaba. ¿Y cómo se inactivaba el virus? Bueno, básicamente nosotros lo engañábamos. Hacíamos que el virus interactúe con nuestro material y en esa interacción pierde su capacidad de reproducirse y contagiar. De alguna manera le hacíamos trampa al virus para que deje de poder contagiar. Hicimos las pruebas en distintos tipos de virus como el COVID. Llevó mucho tiempo porque el COVID no se pudo manipular, el día de hoy todavía no se puede manipular, los test que se hacen por PCR y demás es sin manipulación del virus, directamente de la muestra del paciente pasa al equipo de detección o al kit de detección, y esa parte la hicimos con el Malbram, que fue el único aprobado para manipular este virus. Sí se hacen con COVID bovino, canino y otras variedades. Bueno, acá como nosotros queríamos hacer primero un textil, tuvimos que balancear un montón de propiedades, como las antivirales, que se pudiera impregnar. Miren las etapas de laboratorio tratando de simular lo que pasa en una industria textil y tuvimos que trabajar con una industria textil justamente para ver que se impregnara y testear todo lo que son los lavados, porque uno le pone el material, pero después lo lava y ¿qué le pasa? Bueno, se hicieron todos esos tipos de estudio y más allá del estudio en sí, lo que yo les quiero contar es que tuvimos que cambiar y diseñar los ensayos tales para poder responder a esto, que no es lo que hacíamos todo el tiempo ni de la forma que lo hacíamos. Ahí testeamos un montón de distintas telas y finalmente hicimos estos tapabocas sociales con una cooperativa textil, otra cosa que nos pareció muy importante, que está muy cerca de Bahía Blanca, de donde es la otra parte del proyecto, que se llama Textiles Pigüé. Por otra parte, generamos una solución que se espraya sobre las superficies con un método como uno puede aplicar una antigrasa o algo muy sencillo para el usuario, y lo testeamos validándolo con un proyecto que tuvimos en Bahía Blanca en micros de corta distancia y lo que son unidades sanitarias. Esos fueron todos ensayos de campo con muy buenos resultados. Hoy por hoy esta tecnología se está licenciando a una empresa que lo va a comercializar con todo lo que eso implica de las complejidades administrativas que tienen las entidades públicas, en este caso CONICET y 2 universidades, así que imagínenselo. Pero lo que es muy interesante es que a partir de eso nuestra universidad va a recibir regalías, con la cual va a poder hacer lo que quiera básicamente, pero reinvertirlo seguramente en nuevos desarrollos, y también hay una cantidad que la empresa tiene que donar
para que se puedan proveer comedores, escuelas, hospitales y demás, que la misma empresa tiene que hacerse cargo de esas donaciones mensuales. Este es el equipo de ese primer proyecto, y muy cortito les voy a contar este segundo de máscaras de protección facial, que, como les decía, empezó como un proyecto solidario. Ahí tienen el link a la página del proyecto y a un video de YouTube que lo resume, y también un formulario ahí que pueden completar los que todavía necesiten máscaras, las seguimos fabricando para donarlas. Y lo que es muy interesante es que cambiamos de una tecnología, que es la impresión 3D, que son estas impresoras que se ven acá, que tarda 1 hora y media por máscara, optimizado, originalmente son 2 horas y media, a un método de inyección que tarda 1 minuto por máscara. Eso es lo que logramos hacer. No pasan las diapositivas, me dicen ahora. Bueno, un desastre esto, qué lástima. No pudieron ver nada de lo que les contaba. Bueno, les iba a contar el último proyecto, muy resumido, lo dejamos sin presentación. Me da bastante lástima que no lo hayan podido ver, después la podemos compartir si quieren. Que es un proyecto de COVID y vulnerabilidad social. Este proyecto, que se llama Mejoramiento de las Condiciones de Vida de Comunidades Vulnerables del Partido General Pueyrredón en el contexto de pandemia y pospandemia, dentro de un enfoque transdisciplinar, surgió a partir de una primera reunión que tuvimos las 6 directoras de los proyectos de articulación federal. Esos proyectos son 2 de la Facultad de Humanidades, uno de Linus particularmente y el otro de la facultad, 2 de la Escuela Superior de Medicina. Uno tiene que ver con lo que es el diagnóstico de la pandemia y también modelos de cómo es la predicción de los casos, y el otro tiene que ver con nutrición de embarazadas y niños menores de 5 años, también siempre en comunidades vulnerables. Un proyecto de psicología, que es de Lorena Canet Churit, que tiene que ver con los efectos de la pandemia en cuestiones psicológicas, y el nuestro de las máscaras. Nos encontramos todas y empezamos a charlar de en qué podíamos colaborar, y empezamos por algo muy simple con, yo voy al territorio, me podés hacer unas máscaras, ¿no? Algo muy sencillito. Luego de eso hubo un llamado de la Fundación Bungibor a proyectos de vulnerabilidad social, de COVID y vulnerabilidad social, y nos propusimos armar un proyecto entre las 6. Se presentaron una cantidad muy grande de proyectos, cerca de 1000 proyectos. De esos proyectos se preseleccionaron una cantidad que pasaron a una segunda etapa, de esos pasaron a una tercera, que fue una defensa oral, y finalmente se financiaron solamente 4 proyectos, y el de la Universidad Nacional de Mar del Plata es uno. Nosotros empezamos a trabajar en ese proyecto con la idea de generar políticas públicas que surjan desde las propias comunidades. Estamos trabajando también anclados en los comités barriales de emergencia y en todos los dispositivos que mencionó hoy Paula previamente, que me parecen fundamentales. Y lo que estamos tratando de lograr es articular los saberes populares con los saberes académicos, algo que también Ayelén, desde el Programa de Innovación y Producción Popular, que se creó el año pasado en la Secretaría, está trabajando muy fuertemente, y en donde también acompañamos a 27 ideas proyectos en su etapa de preincubación, y en donde estamos tratando ahora de generar una incubadora de proyectos socioculturales. Por ahí fue un barrido por un montón de distintos temas, y una pena que no hayan podido ver las diapositivas que lo acompañaban, pero lo que quiero cerrar diciendo es que me parece que lo más importante que yo rescato de esta pandemia es cómo nos hemos tenido que reconvertir y adaptarnos, para eso hemos tenido que hablar distintos lenguajes, comunicarnos inter, trans y multidisciplinarmente, hablar con otros sectores de nuestra sociedad que no están adentro de la universidad y dejar de mirarnos el ombligo, y cómo el Estado Nacional decidió apostar a los desarrollos de nuestro propio país para poder pasar esta pandemia. Así que bueno, tenía unas frases finales de cierre muy lindas, pero que tampoco creo que se vean, que tiene que ver con algunas de las cosas referentes, como ustedes ya los conocen, lo que ha dicho Bernardo Husserl, que los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico-tecnológico, y los pobres no lo son porque no lo invierten. La ciencia no es cara, lo que es cara es la ignorancia. Y también lo que dijo César Milstein, que la ciencia solo va a completar sus promesas cuando los beneficios sean compartidos equitativamente por los verdaderos pobres de este mundo. Así que bueno, les agradezco muchísimo por estos minutos, y bueno, quedo a disposición para más adelante poder conversar. Muchísimas gracias, Vera.
Bueno, después por ahí podemos pasar los datos que comentabas del final del PowerPoint por el chat, tanto el chat de acá como el chat del YouTube. Ahí nos acompañan también, que saludaron por ese canal de la facultad: Silvia Rovira, Silvana Martínez, Tamara Sosa, Romina Rampoldi, Alejandra Net, Julieta Filippi, Joaquín Simón, Leonardo Vigiani, Fernanda Bastul y muchos otros colegas, compañeros y compañeras, docentes, investigadores, bueno, integrantes de los distintos equipos de gestión de las facultades. Así que también por esa vía y por el chat de la reunión pueden ir dejando las preguntas, así sobre el final retomamos para cualquiera de los expositores o para todos y todas en general las preguntas y los comentarios. Ahora le damos la palabra a Juan Pablo Iser. Gracias, Romina. Bueno, era muy interesante la exposición, a pesar de la falla tecnológica. Nada, te quería reconocer que me pareció que estuvo muy bueno y que entendí lo que dijiste, la superficie, es que no lo había entendido nunca. Así que, nada, me gustó. Quería decir antes de empezar. Bueno, se han dicho muchas de las cosas que la verdad pensaba decir. Es obvio que la pandemia fue un acontecimiento completamente disruptivo que nos transformó en casi todos los ejes de nuestras vidas y de nuestras sociedades. La universidad no fue ajena a eso. Es evidente, a veces he escuchado que gente que llega a decir que las universidades estuvieron cerradas 1 año y medio. Las universidades no estuvieron cerradas para nada, estuvieron en algunos momentos cerrados los edificios, la universidad muy prontamente, y la verdad entiendo yo, con reflejos y con un éxito considerable, desarrolló un plan de continuidad pedagógica que permitió sostener la actividad académica. Esto entiendo que salvo algunas personas trasnochadas, es bastante conocido por todas y todos. Lo que no sé si es tan conocido es que también en la universidad, bueno, se siguió haciendo extensión y se siguió investigando. En el caso de la Facultad de Psicología, como en otras facultades, digamos, ligadas al campo de la salud, obviamente estas investigaciones y estas intervenciones se abocaron al campo de la salud y particularmente a conocer y a intervenir sobre los efectos de la pandemia. En el caso de la Facultad de Psicología, también tempranamente, entiendo que desde marzo del 2020 se implementó el Programa Integral de Orientación y Acompañamiento al Cuidado Colectivo frente al COVID-19, que fue una iniciativa que intentó con éxito modificar, bueno, algunas acciones que venía haciendo la facultad en el contexto de pandemia. En este sentido se dispusieron, digamos, espacios de orientación psicológica para grupos de riesgo, adultos mayores, trabajadores esenciales. Esto se consolidó en el emprendimiento que había mencionado Paula, de cuidar a quienes nos cuidan. Se trabajó en la orientación de algunas situaciones particulares. En ese momento, recuerdan, era el momento del aislamiento duro. Mujeres, digamos, en periodo de gestación o con bebés recién nacidos. Si bien el enfoque, digamos, que tuvo la pandemia, lo que predominó, obviamente, lo que pregnó fue el virus y su impacto biológico, y es obvio que esto suceda así. Nosotros siempre, desde la facultad y de nuestro enfoque disciplinar, destacamos que la salud mental también es salud. Es importante el padecimiento, el sufrimiento, los conflictos que se dieron a partir del aislamiento y de las innumerables consecuencias que tuvo la pandemia. Personas que perdieron a sus seres queridos, que se enfermaron, que perdieron sus trabajos. Fue realmente un componente, digamos, muy importante y doloroso de estos tiempos.
Y a nosotros, la verdad, nos parece que tanto desde la facultad como desde la universidad, en un trabajo conjunto que realmente me parece que no tiene demasiados, digamos, precedentes con esta magnitud, se logró estar a la altura y se logró responder. Obviamente, y también quiero destacar que esto se dio y tuvo que ver con el hecho también de estar en un contexto político donde hay un gobierno que volvió a ubicar a las universidades en un rol, digamos, le volvió a dar jerarquía al rol que tienen las universidades en las relaciones con otros estamentos gubernamentales. Ayer tuvimos un conversatorio donde se evaluó la experiencia, una experiencia que se está realizando en común con la Facultad de Ciencias de la Salud y la Escuela Superior de Medicina, que es el CETEC. Dentro del CETEC hay un componente, el CETEC es el centro, digamos, son centros de telemedicina, que surgieron a partir de convenios de las universidades nacionales con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Dentro de estos dispositivos se incorporaron espacios de atención en salud mental, donde trabajan voluntarios que son estudiantes avanzados de la facultad. La verdad fue una experiencia muy rica en muchos sentidos. Yo la quiero destacar más allá de la experiencia, que es realmente importante de por sí, y lo que le ha podido brindar, digamos, a la población, a las personas que atravesaron padecimiento mental durante el aislamiento, es muy destacable. Me parece que es una experiencia que conjuga lo que es la intersectorialidad, lo que es la interdisciplina, lo que es el compromiso social de la universidad. A nosotros también nos permitió tener un espacio muy interesante para la realización de prácticas. Las prácticas justamente en carreras como psicología, digamos, fue un desafío enorme realizar. Nosotros, bueno, ni que hablar, entiendo, ciencia de la salud sucede lo mismo, medicina, en muchas otras carreras. El hecho de tener prácticas eminentemente territoriales y tener que haber virado abruptamente a este territorio virtual casi desconocido para nosotros fue un enorme desafío. Y bueno, experiencias como la del CETEC Universidad nos permitieron desarrollar un espacio, digamos, privilegiado para hacer eso. Realmente esto es posible porque sí, es verdad que hay un contexto político donde se revaloriza nuevamente el rol de las universidades, que bueno, en un contexto político anterior, bueno, esto no sucedió, se dio de otra manera. Otro de los emergentes particulares en el caso de psicología, que también podemos ver en el caso de estos centros, digamos, estas opciones de teleatención, es que en el caso de, digamos, la atención psicológica tecnomediada es una cuestión emergente en nuestro campo disciplinar. No digo que fuera inexistente antes de la pandemia, pero era bastante infrecuente e inclusive bastante resistida por nosotros, los psicólogos. Sin embargo, la obligación, el forzamiento que realizó el aislamiento nos mostró que, si bien es verdad que muchas cuestiones de la presencialidad son irreemplazables, también, tal como apareció en la actividad académica, lo tecnomediado tiene potencialidades inclusivas que realmente, desde mi punto de vista, eran inexploradas. De la misma manera que muchos estudiantes pudieron acceder a la educación superior realmente a partir de la virtualización de la misma, también observamos con el CETEC que
que esto tiene estos dispositivos tienen una potencialidad de inclusión que realmente es imprescindible explorar. Considero que, si bien obviamente lo que nos ha sucedido en este último año y medio es algo en gran medida trágico, también muchas transformaciones y muchas de las acciones que nos vimos obligados a tomar nos ubican en un momento que considero que constituye también una oportunidad para la universidad. Yo entiendo que por muchas cuestiones estamos en un momento bisagra, yo podría decir, de refundación, no quiero ser demasiado exagerado, pero realmente lo pienso así, de la universidad, y me parece que estas experiencias muy ligadas a la idea del compromiso social de la universidad, bueno, que obviamente que ya estaban presentes y trabajadas en muchas líneas, creo que tenemos la oportunidad de repotenciarlas y de realmente de construir en este momento una universidad donde esto es mucho más presente y sea mucho más importante. Bueno, y brego para que esto sea así, no tengo dudas que lo vamos a hacer. Por ahora esto, compañeros. Muchas gracias, Juan Pablo. Bien, ahí se suma alguna gente más que saluda por el chat de YouTube. Marcela Ferrari también ingresó a la videoconferencia. Gastón Vargas, algunas compañeras más, Silvina Bukovic, Noelia Romero, varias compañeras que se van sumando, así que bienvenidas, bienvenidas. Le cedemos la palabra ahora a Luz Castaño. Gracias, Romy, gracias, Paula, por la invitación. La verdad es un honor, es un gusto, como siempre, interactuar con ustedes y mucho más en este espacio en donde estamos conversando sobre las articulaciones que se dieron en la pandemia, que haciendo una pequeña reflexión como para romper el hielo de la presentación, creo que hubiesen sido impensadas hace año y medio atrás en muchas cuestiones. Así que celebro que que podamos ver en la pandemia del COVID y todo lo que ha ocasionado potencialidades para continuar. Bueno, dicho esto, quisiera referirme en primera instancia, ya que Paula en su intervención hizo alusión a dos cosas importantes, a que la educación y la salud son actos políticos también, e hizo alusión al queridísimo argentino Florial Ferrara, que si bien no soy nativa argentina, lo he leído y la realidad es que coincidimos con muchas cuestiones que se vienen y que se han venido durante varias décadas hablando en nuestra querida Latinoamérica. Así que, y también porque nuestra escuela de gobierno provincial lleva su nombre y no es un dato menor, tiene toda una connotación política, ética y técnica el que la Escuela de Sanidad, ex Escuela de Sanidad de la provincia de Buenos Aires, hoy lleve el nombre de Escuela de Gobierno Florial Ferrara. Y eso tiene que ver con uno de los propósitos importantes que esta gestión en salud, gobierno en salud en la provincia de Buenos Aires, nos ha encomendado a todos y cada uno de los que trabajamos en el Ministerio de la provincia de Buenos Aires, y es impulsar la transformación de los servicios de salud, impulsar esa transformación cultural en los servicios de salud con los trabajadores y con la población a la que asistimos. Es un desafío enorme que tenemos y que buscamos cada día transitar ese camino, y la Escuela de Gobierno se ha convertido como el eje articulador de las diferentes divisiones y de las diferentes direcciones del Ministerio de Salud de la provincia. Así que
La Escuela de Gobierno en este momento tiene un aproximado de 20.000 estudiantes formales, de formación tanto del secundario, pasando por el nivel técnico y llegando incluso al posgrado. Es una cantidad enorme de estudiantes formalizados, si se quiere. Pero en momento de pandemia tuvimos algo más de 15.000 estudiantes en las diferentes opciones que posibilitamos cuando la pandemia llegó y nuestro sistema de salud no estaba preparado ni técnica, ni estructural, ni físicamente para asumir el desafío de atender a una pandemia y a una situación como tan imprevista, que en realidad imprevista y debiéramos habernos estado preparando porque ya veníamos atrás anunciando una posible epidemia, una posible pandemia. Ya habíamos vivido en la Argentina en el 2009 la situación con la H1N1 y muchas de las medidas que hoy hacemos referencia constantemente que son necesarias continuar, no son nada más ni nada menos que las mismas medidas preventivas que habitualmente cada invierno buscamos los trabajadores de la salud que se queden, que tengamos las medidas preventivas, el uso del tapabocas en los momentos de resfriados, no salir, el no compartir el mate, en fin, muchas cuestiones que ya sabíamos, pero que seguramente nosotros, trabajadores de la salud, no supimos poder que la sociedad y que todos interiorizáramos esas medidas. Y hoy vemos que son exactamente las mismas, obviamente sin la magnitud de un momento pandémico. Pero bueno, esta situación pandémica nos fue llevando por caminos inesperados, por caminos bastante inesperados, por una vertiginosidad que nos fue haciendo entrar en nuevos debates y en nuevas articulaciones impensadas. Y dentro de esas articulaciones estaba y ha estado la parte de la educación en salud. Esta educación en salud también se vio afectada por tener que readecuarse a los tiempos pandémicos de una forma casi que inesperada, y eso nos hizo visibilizar un debate que estaba un poco estancado en esos dos campos tan importantes como son el campo de la educación y el campo de la salud, que es la educación a distancia. Era un debate que estaba un poco soterrado, siempre dado, y esa atención siempre dada en términos dicotómicos, presencial, virtual, lo pedagógico, lo educativo o lo tecnológico. Y el momento pandémico nos puso en evidencia de que seguramente son falsos dilemas y que seguramente en este momento aún pandémico y seguramente la pospandemia tan esperada por todos, vamos a tener que sentarnos a reflexionar y sentarnos a colectivamente determinar algunas cuestiones para avanzar en esos dilemas y poder integrar esas potencialidades que nos propuso la pandemia. Tuvimos que salir a hacer educación virtual o formación virtual sin tener una preparación como tal. Entonces, esto nos tiene que poner un poco en cuestión y en debate. Tuvimos que presentar propuestas pedagógicas y alentar a nuestros docentes de las tecnicaturas y a nuestros docentes del nivel secundario que tenemos en el SEBAS a implementar opciones rápidamente para continuar con la formación necesaria de todos y cada uno de los trabajadores de la salud. Por ahí en el espacio de formación de posgrado, la educación virtual estaba un poquitito más interiorizada, pero en momentos asincrónicos. Cuando llega este momento pandémico, tuvimos incluso que
llegar y proponerle a esa formación de posgrado otras alternativas, otras formas y nuevas formas de ejecución de esas prácticas que correspondiesen incluso a las necesidades que estábamos viviendo en cada una de las instituciones de salud. Y eso también nos llevó a otro tipo de articulaciones que en el momento prepandémico eran mucho más difíciles de lograr y son las articulaciones interinstitucionales. Aún en nuestras instituciones provinciales era difícil poder articular acciones conjuntas entre los diferentes hospitales e instituciones. Hoy eso ya no existe. Hoy tenemos articulaciones y tenemos propuestas pedagógicas para nuestros trabajadores de la salud en conjunto con los dos hospitales provinciales y en conjunto con la universidad. Y esas articulaciones tienen una caracterización particular y es que han sido articulaciones que han sobrepasado las personas. Son articulaciones netamente institucionales. Y eso también es un dato a resaltar, porque si bien las instituciones las hacemos las personas, cuando las articulaciones son a modo personal o las redes son formadas solamente por intenciones personales o personalistas, como querramos llamarlo, son articulaciones que no tienen seguramente en el tiempo una continuidad. Y seguramente eso es lo que hace que siempre como que tengamos la sensación de que es volver a empezar, ¿no? Empezamos, volvemos, empezamos y volvemos. Hoy tenemos esa posibilidad, hoy tenemos esas articulaciones que estamos realizando desde la región sanitaria octava, junto con los hospitales provinciales, junto con algunas instituciones y hospitales municipales que abarcan nuestra región, y con la universidad en particular, son articulaciones gestadas desde la institucionalidad y desde la institucionalidad de instituciones, valga la redundancia, públicas. Eso que nos dice que definitivamente el sector público en este momento pandémico tomó una relevancia importantísima, y ahí rescato lo que mencionaron los compañeros predecesores, tanto la doctora Vera como el licenciado Juan Pablo, cuando mencionaban la importancia de que existe un gobierno y ha existido los gobiernos que no han podido validar estas cuestiones y darle la importancia de lo público. A modo personal, me parece que es una potencialidad que tenemos que, en el momento pospandémico y en las próximas articulaciones que tengamos que realizar, tanto desde nuestra región como con las diferentes universidades que componen nuestra región, tienen que tener ese sello, y tenemos que rescatar de que lo público, sin ese sector público, no sé qué hubiese pasado en el momento pandémico. Y lo que nos convoca hoy, que es la educación de nuestros posibles, potenciales trabajadores de la salud, seguramente hubiese sido muy difícil accionar algunas cuestiones que desencadenaron en la atención a nuestra población. O sea, es como un circuito que tenemos que ver la potencialidad de seguirlo replicando en el momento pospandémico y no perder la posibilidad de seguir haciendo articulaciones de título institucional. Eso a modo de las articulaciones en términos de la docencia. Con la Facultad de Ciencias de la Salud realizamos otras articulaciones que también son importantes y tienen que ver con la investigación. Tenemos un proyecto de investigación del cual me enorgullezco, porque históricamente la investigación, cuando uno piensa en investigación y sobre todo en investigación en salud, siempre piensa en la investigación en las instituciones de educación superior. Nos cuesta a quienes estamos y hemos transitado mucho los territorios institucionales de las instituciones de salud pensar en investigación, porque parece ser que la lógica se la lleva solamente la parte asistencial. Entonces, para nosotros eso es muy importante resaltarlo. Y ese proyecto PISAC que presentamos, que es un proyecto en red con diferentes universidades,
y que el único nodo que tiene una articulación muy clara y muy activa con una institución de salud es el nodo de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Que nosotros como región sanitaria octava no hubiésemos podido tener investigadores que estuviesen participando en este proyecto PISAC si no hubiese sido por el apoyo y el aporte que brinda la Facultad de Ciencias de la Salud. Porque imagino que ustedes deben conocer los proyectos, el programa PISAC, que es el programa que ofrece de investigación sobre la sociedad argentina, pero que está justamente centrado en las universidades que están dentro de CODESOC. Así que no hubiese sido posible. Y lo resalto, ¿por qué? Porque es una conjunción entre las ciencias humanas, las ciencias sociales con las ciencias de la salud. Y una conjunción en términos de transdisciplina, ya no solamente de la interdisciplina, en donde cada sector de cada disciplina aporta su conocimiento o su potencia, sino es un proyecto que está justamente gestado allí en la transdisciplina, en donde están todas las imbricaciones y que busca realmente, o tiene como objetivo principal este proyecto, identificar todas las prácticas en territorio que se gestaron en el momento de pandemia y que tienen la potencialidad de ser duplicadas en el momento pospandémico, y las ponemos a dialogar con las medidas de gobierno y las políticas que se tomaron en el país en el primer año de pandemia. Y que busca además, que tiene un propósito implícito, que en eso sí lo resalto con todos los nodos, tiene el propósito implícito de revalorizar esas prácticas en los territorios que validan derechos, el derecho al acceso a la salud en términos colectivos, si se quiere. Así que bueno, es un proyecto del cual estamos trabajando fuertemente, y la facultad hace parte de él, y tenemos una conjunción de investigadores entre investigadores de la facultad junto con investigadores de la región sanitaria octava. Así que bueno, ¿qué otras articulaciones realizamos? Realizamos articulaciones también donde permitimos vehiculizar las prácticas profesionalizantes de estudiantes de la carrera de enfermería que estaban próximas a egresar y que era dificultoso en un momento pandémico poder realizarlas. Y en esa tensión entre lo urgente y lo importante, logramos vehiculizar eso. ¿Por qué? Porque necesitamos, y se evidenció muy bien como lo manifestó Paula al comienzo, se evidenció la necesidad de la formación enfermero, de la ausencia de muchos enfermeros, de la necesidad de poder gestionar que egresaran y que estén dentro de nuestras instituciones públicas, porque también ese es otro detalle importante que nos invita a reflexionar ese momento pandémico, y es que las universidades públicas forman trabajadores que algunos forman personas profesionales que algunos van al sector privado. No estoy diciendo que quiera sentar un debate o una tensión entre lo público y lo privado, pero sí es importante que nuestras instituciones públicas puedan tener a esos trabajadores que fueron formados en el sistema público. Y la formación de esos profesionales necesita también una revisión y una reflexión importante, porque si bien existe esa tensión entre lo presencial y lo virtual, hoy las necesidades de nuestra población de atención amerita profesionales con otras competencias, con mayores competencias en términos de la atención, en términos de la conjunción, y por ahí hoy algunos actores hablan sobre la importancia de tener una formación permanente en salud, imbricada o híbrida, como le dicen algunos otros,
que complemente lo presencial con lo virtual. Muchos pensamos que lo virtual llegó para quedarse y que es necesario poder tener una articulación entre las dos y ver esas fortalezas que tiene cada una de ellas. Creo que es un debate que nos debemos, es un debate que estamos realizando en la Escuela de Gobierno, es un debate que estamos realizando junto con todos y cada uno de los docentes que hacen parte de las formaciones y de la educación permanente en salud. Es un debate que está y es un debate al que queremos incluir a la universidad porque las propuestas que tenemos es poder intentar una formación o unos trayectos formativos progresivos y que la universidad haga parte de esos trayectos formativos progresivos que se proponen dentro del Ministerio de Salud y dentro de la Escuela de Gobierno. La formación en salud en la provincia tiene esa particularidad. Formamos tanto técnicos en enfermería, técnicos en diferentes especialidades, como posibilitamos la opción de posgrados en diferentes disciplinas que tienen que ver con salud. De hecho, hay que mencionar también que hay 2 ofertas hoy nuevas en la formación de residentes en ese concepto del campo de la salud ampliado y transdisciplinar, y son las residencias, las 2 nuevas residencias en la provincia de Buenos Aires de Arquitectura en Salud y de Derecho en Salud. Derecho en Salud, es probable que tengamos algún cupo en nuestro hospital interzonal de Liga. En este momento están las inscripciones. Y Arquitectura en Salud también es una nueva residencia, es una nueva propuesta educativa en posgrado en la provincia de Buenos Aires, siempre pensando en esa necesidad de ver la salud en una cuestión amplia. Y en esa cuestión amplia significa que no solamente las disciplinas históricas y típicas en salud hacen parte o pueden hacer parte de las soluciones que necesita nuestro sistema articulado y nuestra población. Así que, bueno, no quisiera extenderme más. Ya estamos un poco con el tiempo. Agradecer y decir que la región sanitaria octava, el equipo de capacitación y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires está con la firme predisposición de continuar las articulaciones y de continuar pensar, debatir, discutir todas estas nuevas opciones necesarias y contextualizadas de formación de nuestros potenciales trabajadores de la salud. Muchísimas gracias Luz, porque además con este recorrido por distintas instancias de las áreas que se abren en la complejidad del sistema de salud de la provincia, también le das más carnadura a estos aspectos que fueron quedando planteados por los otros expositores. Le damos ahora la palabra entonces para cerrar las exposiciones a Daniel Antenucci. Y luego abrimos un espacio que ya está abierto por los chats de preguntas, comentarios. Daniel. Bueno, buenas noches a todas y todos. Voy a ser breve en el cierre para dar más espacio a la dialéctica. Pero sobre todo es muy importante agradecer, hacer un reconocimiento y al compás del agradecimiento hacer extensivo a todo el personal de salud, pero especialmente a las enfermeras y a los enfermeros por el compromiso con la vida en esta pandemia. También quisiera realzar el recuerdo de la primera enfermera fallecida en Mar del Plata por COVID, Rosario Marinangeli, y en ella a todos y todas los que han dado la vida en llevar adelante su tarea, su labor, para curarnos, para cuidarnos, a todos nosotros y a muchos para darle una nueva oportunidad de vida, a otras y a otros
las y los acompañaron en sus últimos momentos cuando estaban lejos de sus familiares, y fue el único afecto físico y de presencia que sintieron a través de las enfermeras y los enfermeros. Han cumplido y cumplen un rol único en este terrible marco que estamos viviendo. En cuanto a la universidad, la verdad que la pandemia expandió el horizonte de los pilares fundamentales de la universidad pública, que generalmente están o estaban centrados más en el yo que en lesotres, y ahora creo que vamos camino a que estén más centrados en lesotres que en el yo. Acá en este espacio, las cociudadanas y cociudadanos universitarios, este es un plano, me gusta usarlo más que caracterizarlo por cuerpo, porque tiene más horizontalidad, porque en esta cociudadanía que pasa por las personas, por las disciplinas, hay calles que permanentemente nos conectan a todos y a todas. La universidad ha recorrido en estos 2 años, terribles 2 años, un camino también prometedor en ese sentido. Como han mencionado antes, desde abril de 2020 la universidad creó el programa de innovación y producción popular. Ahí está Yelén Cavalli entre nosotros, que depende de la Secretaría de Vinculación y Transferencia. Participó en convocatorias nacionales como el programa de articulación y fortalecimiento federal de las capacidades en ciencia y tecnología, el programa PISAC, para desarrollar proyectos vinculados con esta pandemia, con programas con Argentina contra las desigualdades, como se mencionó antes también. Generamos, como dijo Vera, tipos de máscaras, dispositivos, antivirales de superficie, sanitizantes, dispositivos de acompañamientos psicológicos, evaluaciones en territorio de la situación psicosocial, de la situación de conectividad. En Exacta se creó un laboratorio de evaluación de pools de COVID que permitió en articulación por ejemplo, con la Fundación para el Desarrollo Argentino, la compra de equipamiento crítico que la universidad no tenía. Y la verdad que lo que se debe resaltar justamente es que, si bien la universidad, a través de la extensión, tenía un profundo ida y vuelta con su comunidad, no era tan así con la ciencia y las tecnologías básicas en general, muchas de las sociales también. No era así tampoco con el ámbito académico en muchas de las disciplinas, por una cuestión que tiene que ver con la formación, con una carencia en la currícula de pintar un panorama de universidad situada en todos sus pilares, en la región, en la ciudad, en la patria grande, en Latinoamérica. La pandemia acercó de alguna manera a esa perspectiva de vinculación con su medio a la ciencia y la tecnología, y no digo la tecnología de punta, sino a tecnologías que tienen que ver con soberanías alimentarias, con soberanía sanitaria. Acercó realmente también al área académica a tener sensibilidad por aquellas estudiantes y estudiantes que no se podían conectar, muchas veces facilitando estructuras de aprendizaje, de enseñanza en los estudiantes que no estaban dadas en un contexto de no pandemia. Si bien en muchas disciplinas eso no se ha cumplido y esas falencias continúan, pero sí abren un horizonte de transformación. En ese sentido, realmente creo que estamos camino a una universidad situada. Pero
vuelvo a retomar el paradigma de la profesión en acción en territorio. Yo creo que justamente disciplinas como el campo justamente de la facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social y de Psicología, que tienen un trabajo en campo, un trabajo cuerpo a cuerpo, un trabajo contextualizado, donde se percibe la sensibilidad de las personas, donde se puede captar las carencias, el sufrimiento, genera un marco de formación diferencial respecto a otras disciplinas, que debe ser rescatado. Hace un tiempo las prácticas sociocomunitarias son obligatorias en nuestras universidades, en las currículas, para acercar justamente a los estudiantes justamente a esa sensibilidad. Pero debemos rescatar que eso ya existía en nuestras universidades, especialmente en América Latina, con profesiones como, por ejemplo, la de la enfermera y el enfermero, en donde en una enseñanza basada en una educación basada en la problemática, en la solución de problemas en contexto, una disciplina situada, ya llevaban adelante ese tipo de vinculación. Así que creo que la universidad se ha humanizado en esta perspectiva pandémica y espero que genere los cimientos para una universidad sensible, contextualizada, involucrada con su tejido social, que particularmente es una característica de las universidades de América Latina, a diferencia de las universidades del norte global. Una universidad vinculada con su tejido y con su medio. Dejo espacio para empezar con el debate. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, y ahora muchísimas gracias a todos y todas de nuevo. Los y las expositoras han ido acompañando parte de las exposiciones y de los posicionamientos que fueron llevando adelante en el chat de YouTube, del canal de YouTube de la facultad, varias compañeras de las que hemos ido mencionando, agradeciendo la propuesta, agradeciendo el posicionamiento de cada uno de ustedes, los aportes, los detalles en esos aportes, que muchas veces han pasado desapercibidos en este tiempo, que por ahí no habíamos tenido oportunidad de enfocar claramente, y las explicaciones, así que muchos mensajes de agradecimiento. Universidad en el pueblo, con el pueblo y para el pueblo, dice la directora de la carrera de Trabajo Social, Silvana Martínez, en el chat. Silvia Rovira nos dice que gusto es escuchar las distintas experiencias, explicitar la dimensión política del rol de las universidades nacionales es un posicionamiento fundamental. Alejandra Ne agradece la claridad de la exposición de Luz Castaño. Siguen varios agradecimientos de distintas compañeras y compañeros. No hay preguntas en el chat, así que se ve que han sido todos muy claros. Acá en el Meet, que también hay varias compañeras y compañeros presentes, tampoco hay preguntas. Eso, por un lado, es bueno porque quiere decir que se entendió un poco este recorrido, esta reconstrucción, y les agradecemos muchísimo a todos haber acompañado las presentaciones y haberse hecho el tiempo, que sabemos que es escaso en la multiplicidad de actividades que tenemos en estos días, para acompañarnos, para escucharnos entre todos y todas, y para empezar a transitar este camino de poner en común algo que nos permite resignificar lo que hicimos, pero también proyectar hacia adelante esas direcciones que, como bien decía Daniel, hemos tenido alguna muestra de por dónde podemos ir, pero se abre un horizonte que tenemos que transitar construyéndolo. No sé si alguien quiere agregar alguna cuestión, alguien de los expositores, expositoras, de los presentes en la videoconferencia, en la sala. Sé que muchos están con horarios ajustados y agendas apretadas, así que aunque sea unos minutitos más tendríamos, y si no,
bueno, siguen los comentarios en YouTube al referirse a los desafíos que tenemos por delante. Gracias Alejandra, gracias Silvana, Silvia, buenísimo. Bien, de todos modos quedamos en contacto, creo que en el flyer lo habíamos puesto y tenemos el mail del grupo de investigación desde el que lo organizamos, pero también los vías de comunicación de las distintas facultades que participamos en este primer conversatorio, que ojalá podamos retomar con otros y otras participantes de la comunidad de la universidad y del sistema de salud y de educación para seguir intercambiando sobre estos temas luego del receso seguramente, pero nos seguiremos viendo. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Pueden abrirse los micrófonos si quieren comentar algo más, saludarnos, saludarlas. Gracias, nos desmuteamos. Una conversación que rompe el silencio y sin censura. A desmutearse entonces. Bueno, tomemos la palabra. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Lorena, Juana, Silvina, Gisela Ducho. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, nos vemos. Chao, gracias. Chao.